Buenas noches. Hoy es 19 de agosto, martes. Bienvenidos a ustedes. Sigamos con capítulo 22 del libro de Samuel. Y ya tenemos dos más capítulos y estamos terminando con Samuel. Y en algunas semanas vamos a empezar con el primero de Reyes. Y en la semana pasada parábamos con verso 31, porque había una palabra y nosotros no tuvimos conocimiento de la palabra. Y en verso 31, bueno, en todo ese capítulo tenemos David hablando con el Señor. Creo que no es una oración, es más como una declaración, algo poética. Y ah, entonces, y a veces él está hablando de su propia persona, otras veces está hablando de Cristo. En ese verso está escrito en 31, en cuanto a Dios, y buenas noches, Elisaida, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y voy a averiguar que ya estoy grabando. Ok, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ah, ok, acrisolada. Hice una investigación de esa palabra hoy y acrisolar significa tomar un pote y poner cosas por adentro y, y después aplica calor y algún tipo de calefacción. Y la idea es para clarificar cosas, para hacer clarificación, acrisolar, acrisolada. Y entonces, cuando dice que acrisolada la palabra de Jehová, significa que la palabra del Señor nos purifica. Cuando meditamos en la palabra, cuando leemos lo que es escrito, y entonces la palabra de Dios acrisolada. Eso hace clarificación de nosotros y hace nosotros más puros. Y la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Entonces nosotros somos, vamos a decir, guardados por la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. No es como, la Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia, la palabra de Dios está viva, está eficaz y penetrante y cortante. Y verso 32 dice, ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Entonces, él está diciendo, aparte de Jehová no hay Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios de la Biblia, Jehová, que hizo el mundo y el universo. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Dónde hay refugio aparte de Él? Porque Él es Dios todopoderoso. Y Dios es Él que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Y creo, posiblemente David hablando de su persona, o tal vez tenemos Cristo hablando. El Padre Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino. Y el Señor es el que despeja los obstáculos. En la vida muchas veces hay demasiado obstáculos y podemos orar como si, Señor, por favor, despéjate mi camino. Señor, solo tú puedes quitar, eliminar, mover esos obstáculos. Entonces, Señor, que seas tú mi escudo y quite de mí mis obstáculos. Despéjate a mi favor. Y 34 dice, ¿quién hace mis pies como de siervas? Porque David estaba un soldado, brincando y marchando. Y me hace estar firme sobre mis alturas, porque David a veces
tenía sus fugas, estaba buscando refugio muy alto en las peñas. ¿Y quién adiestra mis manos para la batalla? Sino el Señor. De manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y la idea es que si el Señor está con nosotros, ¿quién puede ser contra? Y literalmente podemos recibir fuerza para enfrentar cualquier obstáculo, cualquier asunto en la vida. Y me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Me diste el escudo de tu salvación. Anota, salvación es un regalo, no es algo que tenemos que ganar. En ese mundo, un cristiano no está en probación. Dios no está probando nosotros para averiguar si nosotros somos, como dice, si merecemos salvación. No, estamos salvos por la sangre de Cristo, por las obras de Cristo, por fe en Cristo. Y hemos recibido salvación como un regalo. Es algo que ya nosotros tenemos. Y Dios nunca va a quitarlo de nosotros. Y tu benignidad me ha engrandecido. Siempre en el Señor hay avances. El Señor tiene puertas de bendición para cada uno de nosotros y tenemos que tener o desarrollar ojos para ver oportunidades cuando vendrán. Siempre hay oportunidades en la vida para avanzar en sus finanzas o avanzar en su relación con el Señor o avanzar con sus sueños. En Cristo todo podemos. Y verso 37 dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Tenemos que orar, Señor, guía mis pasos, guía mis encuentros, guía mis conversaciones. Señor, yo quiero encontrar hoy lo que usted tiene para mí. Y yo tengo un testimonio para compartir para los que están escuchando mi voz o escuchando la grabación. Hoy estaba manejando mi camioneta, no con alta velocidad, pero estaba, ya, yo no sé cuántos kilométricos. Estaba manejando y de repente en el carril apuesto de mí, yo vi un movimiento. Pero estaba pensando, ¿qué es eso? Porque no fue un poquito grande por ser un animal, pero no fue un perro. Entonces yo me, yo me frenó un poquito, estaba acercando y de repente yo estaba viendo un bebé en la calle y yo no pude creer lo que estaba observando, pensando que una niña, ¿qué es eso? Pero realmente fue una bebé. Entonces, y no hubo otras personas. Entonces, con mucha rapidez, estacioné mi carro, yo me brincó, yo fui a correr para agarrarla porque había otro tráfico, también venía otro camioneta, entonces yo estaba señalándole, no, párate, párate, párate. Entonces, ese niño de como 18 meses estaba corriendo en la calle de toda máquina. Ah, y yo me puse al frente de ella, ella me abrazó, y yo, yo la rescaté, ah, y ella tenía su cosa para chupar. Yo le dije, ¿de dónde eres? ¿Dónde es su mamá? ¿Dónde vive usted? Y en todo ese tiempo ese bebé no hablaba, no se hizo ningún sonido, puro silencio. Estaba pensando, ¿qué hago con esa niña? Entonces había algunas casitas, entonces yo me subí
Y estaba pensando, yo no sé cuál casa. Pero de repente vino una mujer, su mamá, llorando con sus brazos como así. Y me dijo, demasiado gracias por rescatar mi niña. Entonces, ah, qué bendición, qué privilegio para rescatarla, porque había la posibilidad de tener una tragedia. Entonces, ese es mi testimonio, lo que pasó conmigo hoy. Entonces, vale la pena caminar con el Señor, porque ese fue puro la providencia del Señor. Imagínate, 5 minutos antes y 5 minutos después. Entonces, Señor, guíe mis pasos porque yo quiero estar donde usted me quiere en cualquier momento en ese mundo para su gloria. Guíe mis pasos, Señor, mis encuentros. Y David le dijo en 38, persigaré a mis enemigos y los destruiré, porque David tenía éxito por años y años y años, ah, como rey, pero como general de ejército del Señor. Y no volveré hasta acabarlos. Entonces él ganaba, se ganó batalla sobre batalla sobre batalla. Y él está alabándole al Señor. Y los consumiré y los heriré de modo que no se levanten por, por el poder del Señor. Caerán debajo de mis pies. Estaba contando al Señor, diciendo, Señor, gracias por respaldarme tanto en mi vida. Y pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. David siempre tenía un sentido de la presencia del Señor en las batallas. Y también David fue, como dice, siempre en comunicación con los sacerdotes, estaba comunicando con el Señor, buscando al Señor para pedirle antes la batalla, si me voy o no me voy, porque él es un antitipo de Saúl. Saúl nunca buscaba al Señor, pero David siempre. Y verso 41 dice que, y has hecho que mis enemigos me vuelven las espaldas. Se corrían sus enemigos para que yo destruyese a los que me aborrecen. Y David está diciendo que el Señor siempre me respaldaba. Yo tenía victoria sobre victoria sobre victoria porque el Señor me respaldó. Y David ciertamente tenía sus fallas, como nosotros también tenemos fallas. Pero primeramente, como Cristo decía, busca primeramente el reino de los cielos y después vamos a tener cualquier otra cosa. Primeramente el reino de los cielos. Verso 42 dice, clamarán, no clamaran, y no hubo quien los salvase. Sus enemigos clamaron pero a sus dioses, pero los dioses no sirven, eran demonios. Aún, y como así funciona la brujería, funciona la idolatría. Si usted confía en los brujos, confía en ritos y confía en ofrendas comprando la bendición del Señor, manipulando al Señor. Esa es la brujería en la iglesia cristiana. Mira, ah, no se salva María, no se salva los ídolos, ni tampoco demonios, ni tampoco los brujos. Porque hay personas que a veces tienen un pie en la iglesia, otro pie en la brujería. Depende su sentido, depende la situación. Pero practican la brujería entre la iglesia, practican la brujería afuera de la iglesia. O otros no saben, pero están practicando brujería por dentro de la iglesia. Es muy común. Ah, entonces, sus enemigos ah, clamaron aún a Jehová.
mas no les oyó, su hijo ah, Absalón, que en su rebelión por fin buscaba un sacerdote para buscarle al Señor. Pero el Señor no, no escuchó el clamor de los rebeldes, ni tampoco nosotros. Si vivimos en rebelión, el Señor no va a respaldarnos y no va a apoyarnos. Y verso 43 dice que como polvo de la tierra los molí. David hablando de sus enemigos. Fue duro con ellos. Como lodo de las calles, los pisé y los trituré. Y David dominaba sus enemigos, los filisteos. Me has librado de las contiendas del pueblo. David tenía conflicto, David tenía rebelión sobre rebelión, pero por fin el Señor le liberó. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Y David fue guardado por el Señor. Él fue elegido para el Señor, para ser rey, para, para guiar y gobernar la nación de Israel en el plan del Señor. Y el Señor siempre guarda sus planes para las vidas de nosotros. Y el plan del Señor perfecto es siempre mejor que cualquier otro plan que nosotros podemos inventar o sueños que nosotros tenemos. Tenemos que decir, Señor, que seas tú, como dice, el jefe de mis sueños. Señor, yo no quiero que usted, qué cosa usted tiene para mí, pero yo quiero que usted tiene. Yo quiero su plan. Cualquier circunstancia, Señor, yo quiero, porque yo quiero meterme en el centro de su voluntad para mi vida. Y pueblo que yo no conocía, me servirá. Ok, en ese verso estamos encontrando Cristo. Pueblo que yo no conocía me servirá. Está hablando de los gentiles, esa es voz de Cristo. O también, Cristo, me has librado de las contiendas del pueblo. Cristo siempre estaba metido en contenciones con los romanos y con los judíos. Y había encuentro sobre encuentro de contienda. Y el Señor le liberó. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Hoy día Cristo es cabeza de las naciones. Cristo es el rey de los reyes. O, como dice en el idioma actual, podemos decir, Cristo es presidente de los presidentes. Porque hoy día hay muy pocos reyes. Pero Cristo es el presidente de los presidentes. Él es rey de los reyes. Él es el gobernador de los gobernantes. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Hablando de los gentiles. Los hijos de extraños se someterán a mí. De nuevo, hablando de los gentiles. Hijos de extraños, hijos de los extranjeros, de los tribus y naciones y lenguas y idiomas. Los hijos de extraños se someterán a mí, pues profetizaba de Cristo. ¿Cuántos? Como 1000 años antes su venida. Los hijos de extraños se someterán a mí, a oír de mí, me obedecerán. Cualquier persona en el mundo que escuche voz de Cristo le va a obedecer. Sus hijos son obedientes en todo el planeta porque han escuchado su voz. Entonces,
profetizando de su iglesia, profetizando el éxito de sus ministros, profetizando el avance del reino de los cielos. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. No sé si aplica a Cristo o aplica a David. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea Dios de mi salvación. Y creo que David está hablando de su persona. Engrandecido sea el Dios de mi salvación. David fue un creyente en salvación, fue un creyente en la vida eterna y fue un creyente en Cristo porque está profetizando de la venida de Cristo, de la victoria de Cristo, de la victoria del Evangelio. David. El Dios, 48, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. De Dios venía agravios a sus enemigos y los pueblos sujetaban debajo de David y también de Cristo, porque está escrito que cualquier lengua, idioma, tribu van a doblar rodillas antes de Cristo. Sujeta sus pueblos debajo de mí y el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Ok, el que me libre de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Entonces el Señor libraba a Cristo y David de sus enemigos. Y aún me exalto sobre los que se levantan contra mí. También Cristo estaba exaltado sobre sus enemigos y David, porque David es un tipo o prototipo de Cristo, una sombra de Cristo. Pero Cristo, el Señor se levantó sobre sus enemigos y Cristo fue librado de varón violento, donde Cristo hoy día no tiene ningún enemigo. Está alta y sublime. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y creo que podemos decir David está hablando. Yo te confesaré entre las naciones. Las naciones simbolizan tribus, diferentes pueblos. Y cantaré a tu nombre. David fue cantante. Y él salva gloriosamente a su rey. Y creo que aplica a David y aplica a Cristo, porque David fue salvo gloriosamente en sus momentos donde estaba muy necesitaba. Y también Cristo, por supuesto, ah, fue salvo gloriosamente hasta que él mismo es rey de los reyes y como estaba diciendo, presidente de presidentes, gobernador de los gobernantes, de los pueblos, de las naciones. Y usa de misericordia para con su ungido. Aplica a David y aplica a Cristo. David fue ungido del pueblo de Dios, simbolizando el reino de los cielos y el reino de Cristo. Y por misericordia del Señor, el Señor levantó Cristo por su ungido. Escucho a veces hablando el ungido del Señor. Hay un ungido, se llama Cristo Jesús de Nazaret. Él es el ungido del Señor. No nosotros, no los pastores, no los ministros, no los apóstoles, ni María, ni los sacerdotes, ni las curas, o los curas, ni la Papa en Roma. Cristo es el ungido
del Señor. Y aparte de él, no hay salvación ni salvador. Y a David y a su descendencia para siempre. Está hablando de Cristo. Él salva gloriosamente a su rey Cristo. Usa de misericordia para con su ungido. Y a David y a su descendencia para siempre. Y Cristo es de la descendencia de David para siempre, significa él reinó ayer, está reinando hoy y siempre reinará. Porque, bueno, porque había esa promesa, pero otras razones también. Y en capítulo 23 estamos, y Eliseo, cuando usted termine su comida, ayúdame con la presentación, si puedes. Entonces, 23, tenemos las últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David, sus últimas palabras, porque este apenas de morir, porque estamos terminando la historia de su vida. Y en Reyes vamos a encontrar sus hijos y sus nietos y mucho más cosas. Pero David está apenas de morir. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, pero está hablando de él, él fue ungido como rey de Israel. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. David fue profeta del Señor. No simplemente David es, cuando estudiamos David, no estamos simplemente estudiando un rey, estamos encontrando un profeta. David es un profeta en lo mismo raza, lo mismo familia, tipo, Isaías o tipo Joel, profeta David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Ese es un profeta. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Dios hablaba con David y su palabra ha estado en la lengua, en la boca de David. Y me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Mira, está hablando de Cristo. David está diciendo, habrá en el futuro un, anota, un justo, no unos justos, una persona, un justo. David está hablando de Cristo. David fue creyente en Cristo, profetizaba de Cristo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, hablando de Cristo, que, que gobierne en el temor de Dios. Por Cristo fue temeroso de su Padre, respetuoso siempre. Y él será como la luz de la mañana. Es un título de Cristo. Podemos decir el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, o podemos decir um, la luz de la mañana. ¿Usted conoce la luz de la mañana? No, ¿qué es eso? Es Cristo Jesús de Nazaret. Él es la luz de la mañana. Y Cristo es como el resplandor, según David, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Ah, mire, por como 6 semanas acá en los Estados Unidos donde vivo yo, todos los días había nublado, 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 nublado. Hoy también publiqué una foto por WhatsApp y se ve
nublado. Y para nosotros había muy raro tener un día sin nubes. Pero cuando a veces no hay nubes y los cielos son azules. Y Cristo es como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Él es como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aquí nosotros habíamos recibiendo lluvia sobre lluvia. Anoche nosotros tuvimos 2.5 pulgadas de lluvia. Y cada cosa del mundo aquí está súper verde. Y cosas están creciendo. Estoy cortando pasto cada otro día. Buenas noches, Elisaida. Hay que prender su micrófono. Ah, y no sé, ¿no tiene tiene su Biblia o no? Sí, Sí. Ok. Estamos en 2 Samuel 23, verso 4. Y David está segundo, hablando de Cristo, hablando como un poeta, en una forma poética, diciendo, Cristo, el Mesías, es como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Mire, gracias al Señor por la lluvia. Siempre prefiero lluvia sobre un sequedal. La lluvia es una bendición. Y no es así mi casa. No es así mi casa para con Dios. David está hablando de él. Ok, anoten verso 3, verso 4. Él estaba hablando de Cristo. Estaba glorificándole a Cristo. Usted se tocó su cámara. Ya, ok. Entonces, um, pero en verso 5 nota, él está diciendo, pero mira, no es así mi casa para con Dios. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Mesías. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Entonces, pacto perpetuo, podemos decir en cierta manera, son dos en la Biblia. El pacto perpetuo, eterno que hizo el Padre con el Hijo antes de su fundación del mundo, pero también David ah, recibió o entró en pacto con el Señor también, donde el Señor juró ah, cosas. Por ejemplo, en él que dice verso 51. 51. Ajá, en 22. Él salva gloriosamente a su rey, o sea, el Padre salva a Cristo y usa su misericordia, o sea, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Está hablando de Cristo porque de Cristo es el linaje de David. Sí, pero cuando David está hablando, diciendo, um, sin embargo, hablando en versos 5, 23, del desorden en su familia, en su casa. No es así mi casa para con Dios. Está diciendo, mi vida había un caos en cierta manera. Pero sin embargo, o no Ha obstante, hecho. él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y, y en verso 51, en el capítulo anterior, a David y su descendencia para siempre, hablando de la promesa de Cristo. Siempre va a tener un descendiente sobre su trono y hasta que Cristo está entronado para siempre. Ok, entonces pacto perpetuo entre Cristo Padre, pacto perpetuo entre David y su Hijo también. Ordenado en todas las cosas y será guardado.
porque no se puede tener un pacto perpetuo que no será guardado. Entonces, él está diciendo, Señor, ha hecho conmigo un pacto ordenado en todas las cosas, en orden, orden. Yo imagino que Dios hablaba con él como Dios hablaba con Abraham y está guardado, escrito y o dicho, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Y creo, Eli, ¿cómo entiende usted? Todavía no haga el florecer. Pues yo comprendo de que él está hablando como hombre, porque como Cristo no había llegado todavía. Sí, está diciendo que todavía no he visto esas cosas. El Señor Ujú. hablaba conmigo, yo tengo ese pacto con el Señor, pero está hablando como poeta. Todavía no No, sé, más bien dicho, profetizando, sé, como hablando de profetización, futuro, profetizando la venida del Mesías, ¿verdad? Y ¿verdad? dice que toda mi salvación y mi deseo, o sea, todo lo que había en el corazón de él, su salvación y todo eso, sus ojos lo verían. Correcto, excelente. Entonces, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y todo mi deseo, está apenas de morir, está diciendo todavía yo tengo ganas, yo tengo cosas y Dios, tengo promesas del Señor que pertenecen a mi futuro. ah, y a tener deseos todavía. Y verso 6 dice que más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Esa es la promesa del Señor con David también, imagino. Los cuales nadie toma con la mano. Y si alguien está escuchando la voz de nosotros o alguien está escuchando esa grabación, para nosotros hoy día los impíos son los que no son nacidos de nuevo. La iglesia está llena con impíos, ah, miembros de la iglesia, bautizaron agua y saltan y brincan y tienen sus bancos, pero son impíos porque no son convertidos, no son convencidos por el Espíritu Santo, no son llenos con el Espíritu Santo, no son bautizados por Cristo, entonces son impíos. Y es triste realmente que estamos llenando la iglesia con personas que realmente, como la Biblia dice, no están en Cristo. Porque en el Testamento Nuevo creo que como 86 veces toca el tema en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pero muchos no están en Cristo. Entonces, no se confunde usted con ese asunto. Ah, y verso 6 también dice, los cuales nadie toma con la mano. No hay salvación por impío. Los que no están en Cristo, no hay salvación. No hay salvación en budismo, no hay salvación en judaísmo, no hay salvación en Islam y centro de gnosticismo. En Cúcuta hay muchos centros de gnosticismo. No hay salvación en esos centros, ni tampoco en el poder de pensar positivamente, que por muchos están hablando de poder de hombre para pensar e imaginar. No, no. Ok, ahora, ¿qué dice verso 7? Sino que él, sino que el que quiere tocarlos, el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Ah, imagino usted hablando de los impíos. El que quiere tocarlos, el Señor, se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Y nosotros sabemos que un día Cristo va a regresar y vamos a tener la resurrección de los justos y de los injustos. Y vamos a tener una separación
de los chivos de las ovejas. Y las ovejas se van a su galardón eterno y los chivos se quemarán en un lago de azufre con sufrimiento eterno. Entonces, son de todo quemados en su lugar. David profetizaba lo que Cristo hablaba. Y verso 8 dice, tenemos 10 más minutos. Estos son los nombres de los valientes. Ok, ya estamos cambiando de dirección y vamos a encontrar los campeones que David tenía a su lado, porque David fue un campeón, pero también en su ejército, por supuesto, tenía siervos o co-siervos a su lado. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, principal de los capitanes. Él mató 800 hombres en una ocasión. Yo estaba leyendo hoy que es improbable que él mataba 800 personas. Es más probable que él enfrentaba 800 personas solito y sobrevivió el encuentro. Y él, en verso 9, Pero yo sí creo que los mató. well, quién sabe. Ah, ah, El hombre es capaz, el ser humano es capaz de eso y mucho más, apóstol. well, y como dice, con Dios todo es posible. Por eso, después de este, Eleazar, hijo de Todó, Ahorita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Y verso 10, Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Ah, porque Jehová estaba con ellos. y, Eso no es pare- así de fácil. y parece que había tanta sangre sobre su mano que a fin del Eh, día fue pegada a su espada. Y después de este fue Sama, hijo de Age, Ajé, Age, Ararit. Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él entonces se paró, un hombre, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio un gran victoria. Y él y 13. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Y ellos tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó como una ofrenda para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, alcanzándome esa agua? Y él no quiso beberla, porque él estaba hablando, imagino, diciendo: ojalá que yo tenía ese agua de ese pozo. Y él no supo que los hombres habían escuchando. Ellos se fueron arriesgando sus vidas en el proceso. Y él no quiso beberla.
los tres valientes hicieron esto. Y él 18 y adelante. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarpia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Porque David tenía, se dice, los 3 y 30. Había de renombre, tres hombres de alto renombre y 30 también. Y él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. No estaba tanto poderoso como ellos. Y él y 20. Después Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Casel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando. Entonces, imagínese entrando en batalla con un león, con, con, con una espada, imagino. Am, Cuando estaba nevando, significa con la nieve es muy, ¿cuál es la palabra? Desbarazoso, ¿es esa la palabra? Creo que sí. Slippery, slippery, ah, peligroso. Y también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, como un gigante. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Entonces, esa gente eran, me dice, gente de guerra. Ah, y esto hizo, porque hay 30 personas, Benaya, ya. hijo Benaí de ahí, Joiada, y ah, ganó renombre con los tres valientes. ya, ganó renombre ese hombre también y fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Lo puso David como jefe de su guardia personal. Y no me voy a leer verso sobre verso sobre verso porque son 30 hombres. Y simplemente está dando recognición a los generales de David hasta fin del capítulo. Entonces, próxima semana vamos a empezar con 24 y la censa de David. Y David está apenas de pecar en gran manera en el próximo capítulo. Pero Y él entonces, sabía que iba a pecar, ay, sí, porque él va a hacer un censo, pero o sea fue que era consciente. sí. Sí, porque fue Ya. prohibido para hacer el censo, que vamos Mas a, sin embargo lo hizo. ya, no Entonces, embarque. ¿cómo es posible que sea, cómo es posible que sea conforme al corazón de Dios si era consciente de su pecado y lo iba y lo hacía? No entiendo. Yo no sé, yo no puedo contestar. David es ¿cómo dice? Una persona de conflicto, una persona que Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y uno? creo que no Uno también mucho. puede cometer sus locuras. ¿Y quién no tiene que señalar a uno? Nadie. Ah, creo que no mucho. Creo que David es una persona como nosotros. Por eso, Ok. ah, ¿cuál es la diferencia, apóstol, entre un rey y una plebeya como la Elisaida, que vaya a cometer una locura como la que cometió este hombre? ¿Quién tiene el derecho o la autoridad para señalarlo? Pregunto yo. Creo que nadie, porque si este hombre cometió todas las locuras que hizo, mas sin embargo fue hombre conforme al corazón de Dios, entonces yo digo, ¿dónde está la justicia? O sea, Dios es tan misericordioso que como que agachar el ojo y dice, no, no lo voy a ver, no voy a ver lo que está cometiendo, pero de igual manera yo así lo amo, ¡pum! ah,
Yo Well, siento que a veces Dios es como un Dios alcahueto con nosotros, o definitivamente. cómo fue posible para David alcanzar misericordia? Porque bajo la ley no hubo misericordia. Por eso, o sea, imagine, hijo de Adán y Eva, aquellos dos no alcanzaron salvación, pero este que cometió burradas también, ese sí alcanzó salvación. A Jacob amé y al otro lo aborrecí. Va. Ok, es porque David fue creyente en Cristo. Y David, Porque le fue revelado, porque de otra cuestión, de pronto quizás no hubiese creído. sí, él fue salvo por la gracia del Señor, no por, obviamente no por sus obras. Entonces, Exactamente. como nosotros, David tenía su buen Por lado. eso, pero mi pregunta es, todas esas burradas que cometió, las cometió siendo ya justificado. Es que eso es lo que no me cuadra. Bueno, no sé, siempre, Mi mente es tan chiquita que no entiendo si todo lo que cometió fue antes de su justificación o después, porque según lo que hemos venido leyendo, dice de que él fue ungido, ¿sí? sí. Mas, sin embargo, después del ungimiento, que Dios lo llamó, Dios lo sacó de allá, de donde andaba arriando animales, se lo trajo para acá, lo vistió de los mejores prendas y lo puso en un lugar alto, le dio los mejores primores, un montón de mujeres, y fue y hizo lo que hizo. Entonces, para mí que Dios, este hombre cometió todas las cosas después que ya Cristo lo había llamado. ¿Sí me hago entender? Parece que todo su vida fue un ciclo de pecar, confesar, arrepentirse, pedir perdón, recibir perdón, y después se repitió el ciclo en toda la vida. Mi pregunta es, ¿estaba jugando él con Dios? No, creo que no. No, No, tal Dios vez me va a fue, perdonar. Él sabe, chico. Él conoce mi condición. tal vez Y fue iba su, y cometía la burrada. tal vez fue su personalidad, tal vez fue su carácter. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? Si es la personalidad del hombre caído es de pecar. Well, es posible que él, él no fue lleno con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un beneficio, imagino que él tenía, como dice, la visitación del Espíritu de vez en cuando, y nosotros tenemos siempre el Espíritu Santo con nosotros. Un Pero nuevo. entonces no es excusa, porque sí le llegaba, no es excusa. Um, Porque cuando las excusas nacieron, todo el mundo quedó bien. no es excusa, pero es una diferencia. Nosotros tenemos favor o beneficios que otras generaciones no tenían. Pues sí, puede ser. Él era rey y estaba a los ojos del pueblo. Ok, ¿usted quiere terminarnos la grabación con oración? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios incomprensible, Padre Santo. No hay, Señor, pensamiento humano que te pueda entender, pero tú lo sabes todo, Señor, y tú tienes el control de todo, amado Rey. Perdona nuestras injusticias, Señor, delante de ti. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, Rey eterno, a caminar, como dice el apóstol, a caminar contigo siempre. Que guíes siempre nuestros pasos, Señor, y nuestro andar. Ayúdanos, Rey eterno, porque que somos nosotros los que somos, somos comida de gusano, Señor. Somos miserables delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, todo lo que hemos hecho mal delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque mira, este hombre, Padre Santo, viene para enseñarnos todas las cosas que cometió, Señor, delante de tus ojos, y así estamos nosotros, Señor, creyéndonos que somos perfectos delante de ti, pero siempre tenemos nuestras faltas, Señor, Dios Todopoderoso. Nadie se puede justificar delante de ti, Señor, y decir, ah, sí,
queriendo cubrirse delante de ti porque tú ya lo justificaste. Si nosotros no merecemos nada, Padre amado, merecemos toda tu ira sobre nosotros, Señor. Pero te ruego, Padre celestial, por tu infinito amor, por amor de ti mismo, amado Rey, que te acuerdes siempre de nosotros, Señor, de todo lo que creemos que un día viniste a este mundo para dar tu vida, para salvarnos, Señor. Ayúdanos porque sin ti somos inútiles, Señor. No servimos para nada, Señor, sin ti. Sin ti estamos, mejor dicho, nada puede ser, nada podemos hacer, Señor. Nada podemos ni levantarnos quizás de la cama, podríamos si tú no nos das la fortaleza, Señor. Somos desagradecidos, Señor, delante de ti. Pero te ruego, Señor, que cada día pongas más de ti en mí, Señor, de ti en cada uno de lo que nosotros conocemos de ti, Señor. Porque hay cosas que no, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, no entienden, Padre Santo, lo que tú haces y cómo lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y entonces, para ustedes que están participando con la grabación, vamos a continuar próxima semana, capítulo 24, donde David está apenas de cometer un pecado súper grave. Entonces, que tengan un buen semana, se sanen de sus dolores y dolencias. Bendiciones y prosperidad a todo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.